Es un gusto estar aquí en el TEC de Monterrey, una universidad que es súper admirada en Guatemala. De hecho, yo tuve una amiga muy cercana que vino aquí a sacar su maestría y es para mí pues un honor. Lamento muchísimo que algunos espacios se hayan quedado sin lugar porque habíamos avisado que el cupo estaba lleno. Y pues bueno, lo bueno es que también nos están acompañando vía live stream, así que pues un saludo también a las personas que nos acompañan por ahí. Bienvenidos a esta conferencia que se llama República versus Populismo. Es una conferencia que he tenido la oportunidad a raíz de la viralización que tuvo el discurso que el año pasado di en Zaragoza de poderla dar en El Salvador, Nicaragua, en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia y por supuesto en Guatemala, desde donde vengo trabajando desde hace años. Obviamente es un reto enorme porque hay que pasar del discurso a la acción y ya van a ver un poco dentro de la conferencia cómo es que planeamos o cómo es que se ha planeado pasar un poco a la acción. No saben para mí el enorme gusto que fue cuando esa conferencia pues se viralizó, ese discurso de 11 minutos y poder ver que América Latina en una gran mayoría de personas compartían mi mensaje porque yo llevaba 5 años de estar gritando libertad en Guatemala y mucha gente me tacha de loca para arriba, entonces pues de la nada se suman más locos y yo siempre me acuerdo de Steve Jobs, que Steve Jobs siempre dijo: solo la gente que está lo suficientemente loca como para creer que puede cambiar el mundo es la que lo cambia. Y por eso mi Twitter es Crazy Glorita, aunque todo el mundo se ría de él. Entonces ha sido una oportunidad enorme, pero que también, como dice en la película de Spider-Man, trae muchos retos, porque con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y obviamente pues ahora se trata de pasar a la acción. El hashtag que estoy usando dentro de estas conferencias es Rep versus Pop, que significa República versus Populismo, y yo los invito a que estén durante toda la conferencia en su Twitter, en su Facebook, en su Instagram, en la red social que más les guste, compartiendo las ideas, las frases, los comentarios que más les llamen la atención de esta conferencia, porque pues a pesar de que digan que yo soy joven, pues yo ya tengo 30 años y me sirve mucho, pues sí, me sirve mucho ver las cosas que se comparten para estar siempre como que al pendiente de lo que le llama la atención a los quinceañeros, los dieciseañeros, que son personas que van a estar votando dentro de poco. Algunas de las lecciones, digamos, que he podido aprender de estar en toda Latinoamérica es que, número uno, tenemos el mismo cáncer. La buena mala noticia es que todos padecemos de la misma enfermedad, que es la enfermedad del populismo, y esa enfermedad está desde aquí, en el norte de México, hasta el sur de la Argentina, en la Patagonia. Eso es una buena noticia porque al menos no es de que cada parte del continente tenga una enfermedad diferente, no es que unos tengan SIDA, otros hepatitis, otros sífilis, y no, todos tenemos el mismo cáncer. Entonces, cuando tenemos el mismo cáncer, podemos hacer el esfuerzo todos de aplicar la misma quimioterapia o el mismo tratamiento, y esa quimioterapia que pues nosotros proponemos es la República, y esperamos pues que pueda funcionar. Otra de las cosas que he visto generalmente, y esto está pasando ahorita en mi país, donde si algunos estarán enterados, Guatemala salió a las calles a exigir la renuncia de la vicepresidenta Roxana Valdetti, no porque ella sea la primera corrupta que hemos tenido, no, lo que pasa es que desde que entramos a época democrática en el año 85, cada gobierno civil ha robado más que el otro, hasta que ya el descaro es insostenible, ya te pasan los yates y las haciendas y los helicópteros por tu cara y ya les da igual, y ese fue el caso de Roxana Valdetti. Entonces, bueno, no solo es robar, sino que encima ser descarado a la hora de robar, lo que la lleva a ser destituida, al igual que 3 ministros. Sin embargo, Guatemala está en un proceso electoral ahorita en septiembre. Y lo que está pasando es que somos muy buenos para alborotar el hormiguero y salir a protestar, pero luego somos pésimos para proponer. ¿Por qué? Porque el joven en América Latina se le ha enseñado a que no se meta en política. Yo no tuve ese problema, yo de hecho tuve demasiada política desde que era muy chiquita, porque yo vengo de una familia de cubanos, donde mi papá nació en Cienfuegos y llegó a Guatemala de 13 años, y por el lado de mi mamá es de Sololá, un departamento de Guatemala, y su papá era de Transilvania, Hungría, que también salió chancleteando porque pues entraron los soviéticos con el comunismo, entonces pues lo llevo un poco en los genes, ¿qué les diré? Pero aparte de eso,
pues yo desde pequeña obviamente le preguntaba a mi abuela que por qué hablaban diferente. Yo le decía, abuela, pero ¿por qué ustedes hablan diferente? Y me decía, ¿cómo diferente, niña? Yo sí, o sea, yo voy al colegio y la gente no habla igual. Y el que haya conocido a un guatemalteco y el que haya conocido a un cubano, saben que, o sea, lo que tiene de tímido el guatemalteco no lo tiene de tímido el cubano, o sea, son dos maneras de ser bastante distintas. Y entonces ya mi abuela me decía, no, niña, porque nosotros somos de Cuba. Y yo, bueno, ¿y qué es eso? No, Cuba es una isla. Y yo, bueno, ¿y cuándo vamos? Imagínense, yo tenía 5 años, yo quería conocer de dónde venía mi familia, y mi abuela me dice, no, niña, tú estás loca, mira, esa isla está tomada por un barbudo medio loco, que le ha puesto ahí a todo el mundo a no poder ir al supermercado, a no poder comprar nada, no puede decir nada. Claro, imagínense tratarle de explicar a un niño de 5 años lo que es el comunismo, ¿no? Y entonces yo desde pequeña pues aprendí lo que era una tarjeta de racionamiento, lo que era las colas, lo que era la escasez, lo que era el comunismo, todas estas cosas. Y yo asumía que todos mis compañeritos también estaban recibiendo la misma inducción. Claro, pues obvio, ¿cómo no vas a saber qué es Cuba? Hasta que de la nada uno empieza a crecer, tenés 16, 17 años y te encontrás con tus compañeros portando la t-shirt del Che Guevara. Y es como, brother, ¿y tú sabes quién es ese cuate? No, pero esto es revolución. Ah. Entonces ya te vas dando cuenta que no todo el mundo tiene idea de por qué sigue lo que sigue. Y en general, las juventudes latinoamericanas han sido enseñadas, no te metas en política, cállate la boca, por eso mataron a tu abuelo, por eso lo secuestró la guerrilla. No, uno no habla de política. Y entonces, ¿qué hace eso? Que tengamos una horda de jóvenes que están histéricos con el gobierno y con la corrupción del gobierno, pero que no tienen ni idea de cómo funciona la política, ni de qué es el gobierno, ni mucho menos tienen idea de lo que es la economía. Y entonces eso pasa, por ejemplo, en lugares como Occupy Wall Street, los indignados en España, las protestas que hay ahorita en Brasil por Dilma Rousseff, Yo Soy 132, los argentinos que están peleando para saber lo que pasó con el fiscal Nisman, ajá. Pero entonces uno llega con esos jóvenes, digamos que llega a CNN y los entrevista, ¿no? Y entonces es como, ¿y por qué están protestando? Porque el gobierno no funciona. ¿Y qué es lo que usted quiere? Más gobierno. ¿Y cuál es la propuesta? No sé, que el gobierno me resuelva. Entonces el joven está en un ciclo vicioso donde realmente sale a las calles, pelea porque el gobierno es corrupto, pero asume que por salir a hacer berrinche, el gobierno automáticamente va a decir, uy, salieron a protestar, más me vale reformarme, dejar de ser corrupto, dejar de robar. Y eso no va a pasar. Las personas que lucran y que se benefician de hacer negocio en el gobierno no van a volverse transparentes porque los jóvenes salgan a la calle a protestar. No va a pasar. Entonces lo que tiene que hacer la juventud, a mi parecer, es definirse ideológicamente. Saber qué eres. ¿Eres socialista? ¿Por qué? ¿Eres comunista? ¿Por qué? ¿Ya leíste lo que fueron los genocidios en los gulags de la Unión Soviética en Siberia? ¿Ya te enteraste de lo que hizo Mao Zedong con el gran salto adelante y la revolución cultural y los 100 millones de chinos que murieron en ese genocidio? ¿Ya te enteraste de cómo las guerrillas comunistas en África están llevando a las poblaciones a una debacle absoluta? ¿Ya entendiste cómo funciona la economía o sigues pensando que el gobierno es una nave espacial que flota en el espacio y que crea riqueza por sí misma? Porque es increíble la cantidad de jóvenes que dicen, es gratis, el Estado lo paga. Como que si el Estado fuera una nave espacial que está ahí flotando encima de todos nosotros y que de la nada crea riqueza, con una maquinita como las de Willy Wonka con las burbujas, ¿no? Y no es así, señores. Todo tiene un costo, todo viene de algo. Y si los jóvenes no entienden eso, va a ser muy difícil que puedan resolver los problemas que tenemos en esta región. Así que lo primero que yo recomiendo es, defínete ideológicamente. Y si vas a ser comunista, por lo menos tienes que saber por qué lo estás haciendo, y si vas a ser capitalista también, y si vas a ser libertario, anarcocapitalista, de izquierda, de derecha, lo que sea. Un excelente libro para empezar es Rebelión en la Granja, de George Orwell, que literalmente con animalitos te explica el peligro de hacer una propuesta que no lleve amarrada a una protesta. Y otros libros pues, que también pueden ayudar muchísimo, documentales históricos. La ventaja de la tecnología es que tú ya no estás esclavizado, como lo estuvieron tus papás y tus abuelos, al adoctrinamiento estatal. Hoy por hoy,
un niño en una favela que tenga acceso a internet, aunque sea una vez a la semana, ya no está condenado a que si su maestro no llega a la escuela, él tiene que ser analfabeta por el resto de su vida. No, ya no. Y hoy por hoy, la juventud de hoy por hoy tiene una gran ventaja en la palma de su mano. Tiene todo el conocimiento de la historia de la humanidad. ¿Sí? Los reyes, los emperadores y los dictadores no tenían esa ventaja hace 30, no digamos hace 50, no digamos hace 100 años. Ustedes hoy por hoy tienen todo el conocimiento que esta hermosa especie, capaz de los sueños más lindos y de las pesadillas más espantosas, como decía Carl Sagan, ha producido. ¿Para qué lo van a usar? ¿Para darle like a Kim Kardashian? ¿Para ver cuánta coca se mete Lindsay Lohan? ¿O también lo podemos usar tal vez para reformar nuestras sociedades y que a la hora de salir a protestar tengamos también propuestas? No sé, puede pasar cualquiera de las dos cosas. Porque la otra gran conclusión a la que llegué después de este viaje por América Latina, de que todos tenemos el mismo cáncer, de que los jóvenes no saben lo que quieren y salen a protestar sin tener propuesta, pero la tercera cosa a la que llegué a la conclusión es que definitivamente esta generación tiene el poder de decidir hacia dónde nos vamos a mover. A mí me han dicho 1000 veces, Gloria, ¿cuándo se va a acabar el populismo? Permítame, en 5 años, 8 meses, 3 horas y 40 segundos, exactos. Yo no tengo ni idea cuándo se va a acabar el populismo. Solo tengo consciente que el populismo se va a acabar cuando el latinoamericano deje de ver al gobierno como un Santa Claus y lo empiece a ver como un árbitro de fútbol, que está para decirle a cada quien que no se puede pasar por encima los derechos de los demás. Así que bienvenidos a República versus Populismo. Arrancamos ya que la tecnología no nos está fallando. Siguiente, por favor. Dale ahí, siguiente. Pues obviamente esta es una conferencia que estoy dando en América Latina, con lo cual tengo que arrancar de un tronco común. ¿Y cuál es el tronco común que tenemos como latinoamericanos? España. ¿Y qué nos cuentan en el colegio los maestros? Pues que España le trajo al Nuevo Mundo el mundo occidental, the Western Way of Life, la visión occidental de ver la vida. ¿Y qué incluye el mundo occidental? Pues el mundo occidental incluye principios como libertad, individualismo, derechos, propiedad privada, institucionalidad, ¿sí? La tradición judeocristiana de valores grecorromanos, una forma de ver el mundo económico, social y político. Y se nos enseña que cuando vino España nos trajo esas cosas. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo. Y hay un autor que se llama José Ortega y Gasset, que escribió un libro que se llama El hombre masa, escribió otro menos conocido, se llama La España invertebrada. Y en La España invertebrada, José Ortega y Gasset dice que España estaba bien lejos de ser mundo occidental, que de hecho España era un desastre y era un desorden feudal. Que para el momento en que Cristóbal Colón accidentalmente se topa con nosotros pensando que había descubierto otra ruta para la India, España no tenía nada de occidental. Cosas como libertad no eran respetadas para todo el mundo. Individualismo, no. Tú tenías derecho dependiendo de a qué gremio pertenecías. Derechos, sí, algunos para los nobles. Propiedad privada concedida por la corona e institucionalidad feudal. Por lo tanto, España no nos pudo dar lo que España nunca tuvo. Y lo que nos trajo fueron abusos. Abusos económicos, abusos políticos, abusos sociales y abusos culturales. Y fue fácil. ¿Saben por qué? Porque aquí la gente ya estaba acostumbrada a ser aplastada. Porque otro de los grandes mitos que nos cuentan es que las civilizaciones precolombinas vivían en una especie de paz, tomados de la mano, bailando cumbayá, sin ningún problema. Y no hay cosa más falsa que esa. Las civilizaciones precolombinas eran esclavistas, eran elitistas, eran clasistas. ¿Sabían ustedes que sus antecesores, los aztecas, le tenían prohibido a las clases más bajas ser dueñas de ciertos animales o portar ciertos colores de vestimenta porque esos colores estaban reservados para la nobleza? Los incas tenían esclavos, los mayas sacrificaban vírgenes. Entonces por eso es que fue fácil para Hernán Cortés y para Francisco Pizarro volarle la cabeza a Atahualpa, volarle la cabeza a Moctezuma y ponerse ellos, new dictator in the house but same rules. Porque aquí la gente ya estaba acostumbrada a ser aplastada. Y si no entendemos eso, no vamos a dejar de culpar a España por lo que nos vino a hacer hace 500 años. Y perdón, pero es que hay países que les ha ido peor que a nosotros.
Hablemos de Japón hace 60 años, no le cayeron una sino 2 bombas nucleares. ¡Bombas nucleares! O sea, yo prefiero 1000 veces a Francisco Pizarro y a Hernán Cortés que Hiroshima y Nagasaki, pues. ¿Y qué hicieron los japoneses? Aparte de volverse loquísimos y ahora hacer como que caricaturas posapocalípticas. ¿Se pusieron a llorar o se pusieron a trabajar? ¿Se pusieron de víctima o empezaron a reconstruir nación? Y hoy por hoy Japón es una potencia económica mundial. Pero América Latina no. Entonces, ¿cómo me explican que haya gente que no se victimiza por lo que le pasó hace 60 años, como los judíos en Israel tampoco, y nosotros nos vamos a seguir quejando por lo que pasó hace 500 años? Cuando seamos honestos, ni siquiera nos acordamos de lo que le pasó a nuestros tatarabuelos, ni de los sufrimientos que tenían nuestros tatarabuelos, pero nos importa lo que pasó hace 500 años. Siguiente, por favor. Hay otro autor que se llama Álvaro Vargas Llosa, él es hijo de Mario Vargas Llosa, pero a diferencia de su papá, no desperdició 40 años siendo comunista y entonces escribió un libro, pues sí. Aunque sepan algo, los mayores autores liberales que hubo en este mundo y economistas austriacos como Ludwig Mises, Friedrich Hayek, esa gente empezó siendo socialista. Porque a diferencia de lo que dice la izquierda de nosotros los libertarios, sí tenemos corazoncito. Es más, tenemos tanto corazoncito que nos enerva que haya pobres en el mundo. Y por eso es que queremos liberar el mercado. Pero bueno, ese es un cuento para otra historia. A lo que voy es que Álvaro Vargas Llosa, obsesionado también por entender la pobreza, escribe un libro que se llama Rumbo a la libertad. ¿Por qué la izquierda y por qué el neoliberalismo fracasan en América Latina? Y en este libro, Álvaro descubre que hemos sido víctimas de 5 principios de opresión que mentalmente nos han tenido aplastados durante todas las épocas históricas de nuestro continente. Y esos 5 principios de opresión han existido desde la América precolombina hasta la actualidad, incluido el siglo XX. Ustedes saben que el siglo XX fue llamado el siglo del pueblo, y entonces aquí en este país hubo una revolución en 1910, y después en Perú, en 1930, surge el APRA, y después en 1959 el barbudo toma la isla de mis abuelos, y después un chorro de guerrillas marxistas empezaron en Centroamérica, incluyendo Guatemala, El Salvador y Nicaragua. El siglo del pueblo. Y pasó el siglo XX y el pueblo sigue igual o peor. Entonces seguimos con esos principios de opresión que a mi punto de vista deberían de ser memorizados por los niños en nuestro continente, más que la Niña, la Pinta y la Santa María, que al fin y al cabo son datos que no los llevan a ningún lado. Y esos 5 principios de opresión son corporativismo, mercantilismo estatal, privilegio, transferencia de riqueza y ley politizada. Vamos a ver cada uno poquito a poco. Siguiente, por favor. Siguiente. Primero, el corporativismo. Corporativismo significa que el Estado o el gobierno en nuestros países no se relaciona con individuos, fíjese, se relaciona con grupos, con gremios. Dime a qué club perteneces y te digo qué derechos tienes. En este hermoso continente nuestro, nosotros aprendimos que no valemos nada por lo que tengamos en la cabeza ni por lo que tengamos en el corazón. Valemos dependiendo de a qué club social pertenecemos. Y entonces el club social que más bulla haga o que mejores amigos tenga dentro del gobierno, más derechos tiene. Y entonces surgieron gremios de artesanos, gremios de comerciantes, gremios de agricultores, gremios de terratenientes, gremios de extranjeros y si no, sindicatos que se vuelven todavía más elitistas que las supuestas élites que tratan de combatir. Pero el punto es, valemos por grupo, no como individuos. Y por lo mismo tenemos derechos de propiedad privada dados a discreción, como por ejemplo en mi país, donde el 40% de la población es indígena, y entrado el siglo XX, se le había ocurrido a la gente que por tener la piel más oscura, entonces no tenías derecho a tener propiedad privada. Y los indígenas en mi país no tenían derecho a acumular tierra, ni a acumular capital. Y luego decimos, pero ¿por qué será que entonces esa gente no puede venir y adoptar el libre mercado? Porque los hemos excluido. Y también eso hace que haya subidas de impuestos constantes, porque es obvio, tú no trabajas para ti, tú trabajas para mantener al Estado, un Estado lleno de arcángeles, por supuesto, que siempre tienen la benevolencia del pueblo en sus más últimas intenciones. Entonces tú lo tienes que mantener con tus impuestos. Expropiaciones constantes.
porque a ese Estado le da la gana decir que esa tierra que tú tienes le gusta más a él, te la quita. Y el sistema de encomiendas. Recordemos que en América Latina eso de esclavizar gente nos pareció bien feo. Entonces no fuimos como los brasileños y se nos ocurrió hacer una cosa que se llamaba la encomienda. ¿Y en qué consiste? Pues bien fácil. Agarras a un español, le delegas 500 indios que los ponga a cristianizar y que los ponga a trabajar. El pequeño problema es que a esos indios se les pagaba con moneda que solo era intercambiable en la tienda de la finca. A modo que a fin de mes el pobre cuate solo podía ir a comprar a la tienda de la finca y a veces hasta le paraba debiendo dinero de vuelta al propietario. ¿Qué capacidad de ahorro? ¿Qué capacidad de productividad? ¿Qué sentido de dignidad puede tener alguien si no lo dejamos acumular el fruto de su propio esfuerzo? Siguiente, por favor. El segundo síntoma de opresión es el mercantilismo estatal. ¿Cuántos de ustedes, si sean honestos al levantar la mano, no han escuchado que los problemas en América Latina, todas nuestras desgracias, son culpa de ese capitalismo salvaje, explotador, inhumano, maldito, que quiere ver a los pobres sumidos en la miseria? Prácticamente todos, ¿verdad? Bueno, pues déjenme contarles una cosa. Si ustedes se toman la molestia de leer la definición de la palabra capitalismo, tanto de Carlos Marx como de Adam Smith y todo el montón de economistas que hay in between, se van a dar cuenta que capitalismo significa libre mercado. ¿Libre de qué? Libre de monopolios, libre de oligopolios, libre de trabas comerciales, libre de aranceles, libre de privilegios, libre de aduanas sucias como las de Guatemala, a través de las cuales el gobierno roba, libres de todo tipo de burocracias inservibles que le hacen imposible la vida al comerciante y al consumidor. Libre. Y pregunto yo, ¿cuándo en América Latina hemos tenido libre mercado? Porque si un colombiano quiere ir a abrir un restaurante a Guatemala, no les cuento el chorro de sobornos, trámites, burocracias, impuestos, mordidas, coimas que tiene que pagar para poderlo lograr. Si un argentino se quiere ir a trabajar a Perú, lo mismo. Si un boliviano se quiere ir a Honduras, también. Entonces, si seguimos culpando a lo que nunca hemos tenido de los problemas que siempre hemos tenido, nunca los vamos a parar resolviendo. Lo que hemos tenido en América Latina, mis queridos amigos, se llama mercantilismo estatal. Y ahí sí les doy el permiso de decir explotador, inhumano, cochino, desgraciado, maldito, que quiera a los pobres tirados y sumidos. ¿Y qué significa? Significa que tú no existes económicamente hasta que el gobierno no te da permiso de existir. Significa que unos sí pueden comerciar y otros no. Y esto no es nuevo. Como ya les conté, los aztecas le tenían prohibidas a sus clases más bajas comerciar ciertos productos. Y encima nos dicen, es que España maldita nos trajo el mundo occidental y nos trajo el capitalismo. ¿Cuál capitalismo? Perdonen. España controlaba todo lo que les saqueaba a las Indias en un consejo que quedaba en Sevilla, cerca del puerto de Cádiz, una oficinita que se llamaba el Consejo de las Indias. Y todo lo que entraba y salía de este hermoso continente era vigilado ahí. Aparte, España le tenía prohibida la entrada al Nuevo Mundo a gitanos, árabes, chinos, alemanes, franceses, ingleses y prácticamente todo lo que no fuera español no podía venir aquí a comerciar. No solo eso nos hizo súper xenofóbicos o xenófobos, como se diga, cualquiera de las dos, sino que además impidió que pudiéramos crecer comercialmente con quien fuera que no estuviera aliado a la corona. Entonces esa es nuestra realidad. Más de 1 millón de normas fueron decretadas durante los 300 años de vida colonial para impedir el comercio o restringirlo. 1 millón de normas en poblaciones donde el 85 o el 90% de la gente no sabían leer ni escribir. Y todavía tenemos el descaro de decir que el libre mercado es el causante de nuestros problemas. Siguiente, por favor. El tercer síntoma de opresión es el privilegio. ¿Hay abogados en la sala o estudiantes de derecho que me levanten la mano, por favor? Pues muy bien. Los estudiantes de derecho y abogados sabrán que la palabra privilegio viene del latín privis, que significa privados, y legum, que significa leyes. Nuevamente, leyes para los privados, leyes para los grupos. También los abogados sabrán que en este continente nunca ha habido igualdad ante la ley.
Ha habido diferentes leyes para diferentes grupos, códigos de leyes para indios, códigos de leyes para comerciantes, códigos de leyes para extranjeros, códigos para el clero, códigos para esto y para el otro. Entonces la ley nunca ha sido un instrumento de igualdad, nunca ha sido algo que nos haga a todos estar en rajatabla. La ley ha sido algo a través de lo cual unos grupos oprimen a otros. Y eso que está ahí, mis queridos amigos, es el mural de su compatriota Diego Rivera, que está en el Palacio de Gobernación de México, Distrito Federal, esposo de Frida Kahlo. Y como ustedes sabrán, no se los tengo que contar yo, pero Diego y Frida eran comunistas hasta el rehueso, tuvieron en su casa a León Trotsky cuando Stalin le quería volar la cabeza, porque eso sí va. Todos estos comunistas, una vez en el poder, traicionan hasta su mejor brother. Por eso Fidel Castro se cargó a Camilo, Stalin le voló la cabeza a Trotsky y así son igualitos todos, traicionan hasta su madre. Pero pongo eso ahí, ¿sí? Porque Diego Rivera, en los años 30, que fue cuando pintó ese mural, recién salidita del horno, la revolución bolchevique, pensó que lo mejor que le podía pasar a México y América Latina era el comunismo, para quitar precisamente ese privilegio. Y pongo ese mural ahí porque ejemplifica que el noble es diferente del cura, el cura del guerrero, el guerrero del artesano, el artesano del plebeyo y el plebeyo del esclavo. En este hermoso continente nuestro, estupideces como el color de piel, la cantidad de billete que tengo en la bolsa, el apellido de supernombre, son lo que te dicen cuánto vales. Y por eso hoy nuestros niños, antes de hablarle a alguien, le ven la marca del jeans o el tamaño del teléfono. Porque en este hermoso continente nuestro hemos hecho lo imposible por diferenciarnos por estupideces que ni siquiera nosotros escogemos, como nuestros genes. Y eso hace que en América Latina la gente no valga por lo que la gente realmente vale, por Dios santo, que es su meritocracia, su intelecto, su espíritu, sus sentimientos, sus ideas. Eso aquí no cuenta. Aquí lo que cuenta es cuánto de esto, cuánto de fashion, cuánto de... ¿verdad? Entonces, todo el sistema económico, por añadidura, es diseñado para privilegiar a los nobles y satanizar a los pobres. Naciste pobre, que lo siento, por ley te quedaste pobre. Y eso impide la movilidad social. Eso impide que unas personas que nazcan en pobreza puedan resurgir a algo mejor, o que los nobles que se rascan el ombligo al perder la fortuna del abuelo también caigan en la miseria. Siguiente, por favor. Y el cuarto signo de opresión es la transferencia de riqueza. ¿Sí o no, mis queridos mexicanos? Cuando en el continente pensamos en riqueza, pensamos en un pastel. Un pastel que nunca se mueve y nunca crece, un pastelito que siempre ha estado ahí. Y el problema del pastelito es que ha sido dividido en muy pocos pedacitos. Y entonces lo que hay que hacer, y lo que nos prometen los políticos, es que ellos van a venir, van a agarrar el pastelito, lo van a partir en pedacitos más chiquitos para darle a todos y cada uno de las personas en la población un pedacito del pastel, y así todos vamos a estar volando sobre un unicornio rosa felices de la vida. ¿Sí o no? Esa es la propuesta. Transferir la riqueza, partirla en más pedacitos. Ahora les pregunto yo a ustedes, y esta es la parte filosófica Carl Sagan Cosmos de la presentación. ¿Será que la riqueza se transfiere? ¿Será que enseño ese pastel no crece? Pongámonos a pensar en el planeta Tierra. Planeta Tierra es una pelota azul que lleva 4.5 mil millones de años de estar dando vueltas en el espacio sideral. 4.5 mil millones de años. Y durante todo ese chorro de tiempo, como dicen ustedes, el planeta siempre ha tenido la misma cantidad de agua, la misma cantidad de gases, la misma cantidad de minerales, más o menos la misma cantidad de tierra y la misma cantidad de recursos. Uno que otro fósil que hace que haya más petróleo, pero básicamente lo mismo. Y un día, hace como 40,000 años, surgimos nosotros, la hermosa especie humana, a discreción de la creencia de cada quien, pero surgimos. Y entonces empezamos como cavernícolas a tener dentro de esa pelota azul fuego y cavernas. Y toda la vida era salir a cazar, traer animales muertos, las mujeres salíamos a recolectar frutas y legumbres, lo cual todavía nos mantuvo esclavizadas en la cocina hasta hace poco, que no tengo nada en contra de cocinar, me encanta, sobre todo comida cubana, pero viene desde ahí.
Ahora pregunto yo, ¿qué hace que el cavernícola solo tuviera fuego y cuevas y hoy el hombre moderno tengamos auditorios, universidades, internet, PowerPoints, electricidad, Facebook, Twitter, satélites en el espacio, publicidad, matemáticas, filosofía, física fundamental, química biológica, genética, clones? ¿Cuál es la diferencia? Si la misma pelota azul siempre ha tenido los mismos recursos. ¿Por qué el pobre cavernícola no tenía nada y nosotros hoy tenemos cuanto chunche sea posible para distraernos de conocernos a nosotros mismos? Pues la diferencia, mis queridos amigos, la ha hecho el único recurso inagotable que existe en este planeta que nosotros conozcamos. Y ese único recurso inagotable que existe en este planeta, mis queridos amigos, es la mente humana. La mente humana es la única máquina capaz de transformar lo que siempre ha existido en cosas que nunca antes habían existido. J.K. Rowling se estaba muriendo del hambre, vivía del welfare state inglés y un día se sienta en una cafetería y empieza a escribir un pequeño libro llamado Harry Potter. Hoy por hoy la tipa tiene más plata que la reina de Inglaterra. Mark Zuckerberg, podrido del aburrimiento en Harvard, se puso a diseñar un software para ver quiénes eran las más bonitas y las más guapas, a ver quiénes eran las que tenían mejores boobies, mejor cintura, más pelo más bonito. Ese software, hoy por hoy, se llama Facebook y es la red social más grande del mundo, valorada en billones de dólares. Steve Jobs se va a la India, tiene un viaje súper trascendental y dicen que en un trip de ácidos fue que envisionó lo que era el iPad y el iPhone y así la pantalla tridimensional, así cuenta en su biografía. Y regresa a Estados Unidos con la brillante idea de juntar dos cosas que existían por separado: internet con teléfono. ¿Y cómo lo vamos a llamar? Smartphone, pero para que se oiga más bonito, iPhone. Y hoy por hoy, aunque tengas un smartphone de cualquier otra marca, se la debes al trip que ese cuate se dio en la India. Thomas Alva Edison, 10,000 veces tratando de encender un pinche foco. Y cuando finalmente lo logró, solo se prendía por 2 minutos. Por 2 minutos y estallaba, pero con eso le dio electricidad a toda la Fifth Avenue de Nueva York y a toda la High de ese entonces. Y hoy por hoy todos tenemos electricidad. Entonces, creo que los ejemplos son vastos de que la riqueza se crea con la cabeza. J.K. Rowling, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Thomas Edison y cuantísimos más nos han demostrado que el ingenio y la creatividad son el motor que lleva a la humanidad a vivir más allá. Sin embargo, cada vez que vamos a votar, le hacemos caso al pinche populista que nos dice: vamos a partir el pastel en más pedacitos. ¡Bravo!, dicen los latinoamericanos. Y seguimos necios pensando que la riqueza se transfiere y no que se crea.